Hola amigos, aquí Televisión Misterios y Vlogs, presentando la historia argentina. En este video hablaré de la época del virreinato del Río de la Plata. A lo largo del siglo XVIII, los cambios políticos llevados adelante por la Casa de Borbón, que reemplazó a la Casa de Austria a partir del 16 de noviembre de 1700 en el Imperio Español, transformaron las dependencias americanas, hasta entonces reinos relativamente autónomos, en colonias enteramente dependientes de decisiones tomadas en España en beneficio de ella. Entre estas medidas se contó la fundación del Virreinato del Río de la Plata en 1777, que reunió territorios dependientes hasta entonces al Virreinato del Perú, y dio una importancia singular a su capital, la ciudad de Buenos Aires, que había tenido escasa importancia hasta ese momento. Las causas de la creación de este virreinato surgen de la necesidad de la metrópolis de defender sus posesiones al sur del continente de las ambiciones de otras potencias coloniales, como Inglaterra y Portugal. Al encontrarse toda esta zona bajo administración del Virreinato del Perú, el tráfico entre Lima y Buenos Aires era muy lento y hacía difícil organizar la defensa de Buenos Aires en caso de un eventual ataque. La expedición de Ceballos. El rey enviaba la expedición dirigida a tomar satisfacción a los portugueses por los insultos cometidos en mis provincias del Río de la Plata, de modo que su administración sobre el territorio rioplatense y las ciudades de Cuyo incorporadas tendrían en principio un fuerte carácter militar. En ese momento inaugural el Virreinato del Río de la Plata incluyó a todo el territorio que actualmente son los estados brasileños de Río Grande del Sur, llamado por los españoles Río Grande de San Pedro, Santa Catarina y amplias zonas que hoy son parte de Paraná y Mato Grosso del Sur, así como pequeños sectores que actualmente corresponden al oeste del Mato Grosso. Ceballos inició su campaña intentando llevar el límite de los territorios portugueses al este de la línea del Tratado de Tordesillas, que España situaba en la isla Canaria, y para ello los desalojó de las plazas de Colonia del Sacramento, Río Grande y la población de Nuestra Señora del Destierro, actual Florianópolis, en la isla de Santa Catalina. El 20 de febrero de 1777 la gran expedición de 116 barcos desembarcó tropas en la isla de Santa Catalina, que se rindió el 5 de marzo, quedando el teniente coronel Juan Roca como gobernador. Luego, al no poder atacar Río Grande por causas climáticas, la flota se dirigió al sur de la banda oriental, llegando a Montevideo el 20 de abril de 1777. El 4 de junio se rindió el gobernador portugués de Colonia del Sacramento, que fue arrasada por orden de Ceballos. Luego continuó la ofensiva por tierra en el este del territorio y tomó la fortaleza de Santa Teresa y el fuerte de San Miguel, avanzando sobre la población de Río Grande, pero la ofensiva fue detenida el 4 de septiembre de 1777, al conocerse las tratativas de paz entre España y Portugal. El 1 de octubre de 1777 fue firmado el Tratado de San Ildefonso entre España y Portugal, que acordó la soberanía española sobre la Colonia del Sacramento y la isla San Gabriel, pero obligó a España a renunciar definitivamente a la isla de Santa Catalina y al territorio de Río Grande, al norte de la banda oriental, que había ido siendo ocupado paulatinamente por Portugal y cuya posesión se había consolidado con el Tratado de Madrid, 1750. España recibió también la cesión de las islas de Annobón y Fernando Po en el Golfo de Guinea. La creación permanente del virreinato. Finalizadas las hostilidades con Portugal, Ceballos llegó a Buenos Aires el 15 de octubre y el 6 de noviembre de 1777 dictó el auto de libre internación, con lo cual quedó autorizado el comercio libre de Buenos Aires con Perú y Chile, tanto para los frutos de la tierra, como para los de España. Previamente, el 8 de julio de 1777 había prohibido la extracción de oro y plata sin amonedar si no era por el puerto de Buenos Aires. Estas medidas golpeaban a los comerciantes de Lima, pero contaban con el aval de los de Cádiz. El rey emitió el 27 de octubre de 1777 en San Lorenzo de El Escorial otra real cédula, por la que dio por definitivamente constituido el virreinato. Al arribar a Buenos Aires el nuevo virrey, el teniente general Juan José de Bertis y Salcedo, Ceballos le entregó el mando el 28 de junio de 1778, retornando a España con la mayor parte de las tropas con las que había expedicionado, muriendo el 26 de diciembre de ese año. La creación del Virreinato del Río de la Plata trajo un auge a la ciudad de Buenos Aires, donde en pocos años se instalarían la administración burocrática virreinal, la aduana, 1778, el consulado,
1794, cuya obra fue por iniciativa de Manuel Belgrano, La Audiencia, 1785, el Protomedicato, la Academia de Náutica y la Escuela de Dibujo, 1798, esta última iniciativa fue también de Belgrano. El primer periódico nace en 1801, el Telégrafo Mercantil, que duraría poco debido a la censura del virrey. El segundo, el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, editado por Hipólito Vieites en 1802, corre la misma suerte. La población de la ciudad crece de 9.568 en 1744 a 32.069 en 1778 a más de 40.000 en 1797 y a casi 100.000 en 1810. Con la instalación del virreinato y el comercio libre, se instaló, aún por encima de las clases sociales tradicionales, una burocracia a la que solo podía acceder los nativos de España y los nobles, incluyendo a los hidalgos americanos, aunque en las posiciones más bajas de esa élite se admitirían a los criollos de origen europeo sin titulación. La multiplicación del comercio con el Reino de España trajo la instalación de varias casas comerciales peninsulares que se instalaron en la ciudad, compitiendo con los comerciantes criollos de origen europeo, de menores recursos. De esta forma, comenzaba así la dicotomía entre ellos. La Real Ordenanza de Intendentes. El 25 de octubre de 1777 el rey nombró a Manuel Ignacio Fernández como intendente de todos los ramos de la Real Hacienda, para ocuparse del cobro, custodia y empleo de la renta de todo el virreinato. En 1781 el virrey Bertis envió al Alto Perú una fuerza militar para colaborar en la sofocación de la rebelión de Túpac Amaru II. La fuerza fue comandada por el coronel Ignacio Flores, nombrado presidente de Charcas. Para su mejor administración, la Real Ordenanza de Intendentes de Ejército y Provincia de 28 de enero de 1782, dividió el virreinato del Río de la Plata en 8 intendencias, a saber, Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, Cuyo, Paraguay, Santa Cruz de la Sierra, Potosí, La Paz y Chuquisaca. Suprimió los corregimientos y gobiernos políticos militares a excepción de los de Montevideo y de las misiones guaraníes. Cada intendencia quedó encabezada por un intendente. El 14 de abril de 1783 fue dictada la Real Cédula que restableció la Real Audiencia de Buenos Aires, la cual tenga por distrito la provincia de este nombre y las 3 del Paraguay, Tucumán y Cuyo. La instalación solemne de la Real Audiencia tuvo lugar el 8 de agosto de 1785. Antes de que las reformas se llevaran a efecto, el 5 de agosto de 1783 el rey hizo en San Ildefonso 17 modificaciones a la Real Ordenanza de 1782, manteniendo los gobiernos político-militares de Mozos y de Chiquitos, que había ordenado suprimir, y modificando las intendencias de Cuyo, San Miguel de Tucumán y Santa Cruz de la Sierra, que pasaron a ser parte de Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán, y Cochabamba, respectivamente. El régimen de intendencias fue puesto en vigor por el virrey en 1784. La ocupación de las misiones orientales por Portugal. El 8 de agosto de 1801 un grupo de irregulares portugueses aliados con algunos guaraníes descontentos, en el contexto de la Guerra de las Naranjas que se desarrollaba en Europa, ocuparon el pueblo de San Miguel Arcángel y pocos días después conquistaron el resto de las misiones orientales y el pueblo de San Francisco de Borja. Otras fuerzas portuguesas se apoderaron de las guardias entre los ríos Piratini y el Yagualón, Batoví, el fuerte de Santa Tecla, la guardia de San Martín y el área costera hasta el arroyo Chuy. En enero de 1802 arrasaron el fuerte de San José ubicado en la margen sur del río Apa en el Paraguay. Aunque el rey portugués aceptó devolver las conquistas, nunca lo hizo. Las invasiones inglesas. En 1806, en el contexto de las guerras napoleónicas y en el marco de la 11ª Guerra Anglo-Española, el Reino Unido, potencia que desde el siglo XVIII había comenzado su movimiento ascensional respecto de Francia en la guerra colonial, en especial en las posesiones territoriales de la India y América del Norte, principalmente Canadá, colisionó con el nuevo expansionismo global francés del emperador Napoleón Bonaparte y ocupó la colonia del Cabo, ubicada en Sudáfrica. Al mismo tiempo aprovechó que el Imperio Español se encontraba en una situación sumamente crítica, ya que existía en España una solapada contienda por el trono, para desde África y siguiendo el plan Maitland, intentar invadir el estuario del Río de la Plata, núcleo y principal vía de acceso hacia el interior del virreinato del Río de la Plata. Debido a la toma de Buenos Aires por los británicos, el virrey Rafael de Sobremonte se trasladó a Córdoba, ciudad a la que declaró capital interina del virreinato el 14 de julio de 1806.
Esta primera invasión británica concluyó con la derrota de estas fuerzas, que debieron abandonar la región. En 1807 el Reino Unido intentó una segunda invasión con el mismo fin de apoderarse del Río de la Plata, la que finalizó con idéntico resultado y que frustró los planes colonialistas británicos en el virreinato. Rechazó al rey francés. Napoleón Bonaparte y José I enviaron al marqués de Sassenay al Río de la Plata con el fin de hacer jurar lealtad al nuevo monarca impuesto en España por la ocupación francesa y dar a conocer las abdicaciones de Bayona de los reyes Carlos IV y su hijo Fernando Vil. Cuando el marqués de Sassenay llegó a Buenos Aires en julio de 1808, el virrey Santiago de Liniers realizó consultas con la Real Audiencia y con el Cabildo de Buenos Aires para decidir qué posición tomar, pero tanto el Cabildo como la Audiencia rechazaron las exigencias francesas y quemaron los pliegos que les había presentado el enviado de Napoleón, a quien otorgaron un breve plazo para abandonar la ciudad. Sassenay se dirigió a Montevideo, pero allí fue apresado por el gobernador Francisco Javier de Lío. El 21 de agosto se realizó en Buenos Aires la jura de reconocimiento del rey Fernando VII como soberano español. En septiembre de 1808 Liniers declaró la guerra a Napoleón y a José I y reconoció la Junta Suprema Central instalada en Sevilla. José Manuel de Goyeneche fue enviado como delegado para hacer jurar en el Perú y el Río de la Plata lealtad a la Junta de Sevilla. Posteriormente la Junta envió a Baltasar Hidalgo de Cisneros como nuevo virrey en reemplazo de Liniers. Movimientos de Chuquisaca y La Paz. Para sofocar las revueltas de Chuquisaca y La Paz, el virrey Cisneros envió desde Buenos Aires un contingente de 500 hombres al mando de Vicente Nieto, secundado por el capitán de navío José de Córdoba y Rojas. La expedición partió el 4 de octubre de 1809 y al llegar a Chuquisaca no hizo falta que entraran en combate, pues el foco insurreccional le prestó acatamiento, mientras que La Paz fue ocupada por Goyeneche con fuerzas del Virreinato del Perú. La Revolución de Mayo y desintegración del Virreinato. El 25 de mayo de 1810 se produjo la Revolución de Mayo en Buenos Aires, que depuso al virrey Cisneros y nombró a una junta provisional de gobierno que se negó a reconocer a la Junta de Sevilla y a su sucesor Consejo de Regencia de España e Indias. La triunfante revolución de la capital marcó el inicio del fin del virreinato. El gobernador intendente del Paraguay, Bernardo de Velasco, remitió una nota a Buenos Aires comunicando que la provincia del Paraguay no reconocía a su junta. El 24 de junio de 1810 un congreso paraguayo reiteró su fidelidad al monarca Fernando VII y al Consejo de Regencia. El 17 de junio de 1811 se instaló en Asunción una junta gubernativa presidida por Fulgencio Yegros, que depuso a Velasco y luego acordó la paz con Buenos Aires. El 13 de julio de 1810 el virrey del Perú tomó la medida excepcional de reincorporar provisoriamente las intendencias de La Paz, Potosí, Chuquisaca y Córdoba del Tucumán al virreinato del Perú, aunque en la práctica la anexión incluyó también las intendencias de Cochabamba y Salta del Tucumán, y los gobiernos de Moxos y Chiquitos. Lo hizo a pedido del presidente de Charcas, del gobernador de Potosí y también de otras autoridades, aclarando en el decreto de anexión que lo hacía, hasta que se restablezca en su legítimo mando el excelentísimo señor virrey de Buenos Aires, y demás autoridades legalmente constituidas, pues solo el rey podía desmembrar formalmente territorio de un virreinato. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. En el próximo video hablaré desde 1810 para adelante. Suscríbanse y nos vemos para la próxima. Chao.